Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y en el día de hoy vamos a hablar de los factores psicológicos que intervienen en el procesamiento visual, es decir, ese proceso mediante el cual nuestro cerebro, mediante la visión, trata de captar los estímulos que le rodean para de alguna manera conformar la realidad que percibimos, ¿de acuerdo? Esto es conocido como la teoría de la Gestalt, ¿de acuerdo? Comenzó siendo una corriente psicológica que surgió en Alemania a principios del siglo XX, sobre 1910, y cuyos teóricos más significativos fueron Max Weidermer, Wolfgang Köchler, Kurt Kafka y Kurt Lewin, ¿de acuerdo? Proviene de la palabra alemana Gestalt, que significa forma, figura, representación, y viene a tratar de explicar cómo percibimos e interpretamos la realidad y cómo tomamos decisiones en base a unas formas o figuras mentales que vamos construyendo sin darnos cuenta. Otras corrientes psicológicas vienen a decir que las representaciones que experimentamos en nuestra mente son la suma de las imágenes, de los sonidos, de las sensaciones táctiles o incluso de los recuerdos que tenemos almacenados en nuestra memoria. Pues bien, la teoría de la Gestalt viene a decir que no, que nosotros no aprendemos del entorno sumando simplemente la información que nos llega de los sentidos o que recuperamos de nuestra memoria, sino que más bien lo hacemos a partir de formas mentales que creamos. Lo que vamos a ver a continuación, ¿vale?, son una serie de principios o de leyes, ¿de acuerdo?, que engloba esta teoría. No son leyes, no es una ciencia exacta, no son matemáticas, no son física. Lo vengo a decir porque estas leyes de alguna manera no se cumplen muchas veces a ciencia cierta, depende también de la percepción de cada individuo. Incluso a veces una misma imagen se puede explicar utilizando una ley u otra, o incluso a veces hay una fusión, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sin más dilación, vamos a pasar a ver las leyes. Ley de Prägnanz o de la buena forma. El cerebro intenta organizar los elementos percibidos de la mejor forma posible, es decir, percibimos con mayor exactitud y rapidez las formas más completas, simples o simétricas. O dicho de otra manera, quiere decir que percibimos la armonía, ¿de acuerdo? Todos los elementos que forman parte de un mismo campo perceptivo se van a percibir como una misma unidad. El ejemplo más práctico es cuando vemos un cuadro, ¿de acuerdo? Percibimos en un primer momento el conjunto de todos los estímulos como una sola unidad, y cuando ya comenzamos a focalizar nuestra atención en las distintas partes del cuadro para analizarlo, es cuando nos empezamos a dar cuenta de otros detalles. En esta figura vemos un elefante que a simple vista, en una primera impresión parece todo normal. El problema viene cuando nuestro cerebro entra en confusión si intentamos ver la zona de las patas, si intentamos contar cuántas patas tiene. Si empezamos por la pata trasera izquierda, bien, aquí está todo normal, pero si intentamos continuar ya viene el problema. Lo que empieza siendo una pezuña, si tiramos la vista hacia arriba, parece que es aire. O si seguimos, lo que parece ser la pata trasera derecha empieza siendo, por los contornos que vemos, una pata, y conforme vamos bajando hacia abajo es aire. Lo mismo pasa con la de a continuación, ¿de acuerdo? Empieza siendo una pezuña, pero si continuamos hacia arriba acaba siendo aire. Lo que parecería ser la pata delantera izquierda por el contorno empieza siendo una pata, pero conforme vamos bajando acaba en aire, y lo mismo la siguiente y lo mismo la siguiente. Es decir, es una imagen que está creada para generar confusión en nuestro cerebro. En la siguiente imagen vemos un dado que se llama cubo de Necker, porque es una imagen que está creada para generar ambigüedad visual basándose en lo cóncavo y en lo convexo. Como podemos ver, aparentemente en un primer vistazo nuestra mente puede pensar que se trata de un cubo, de un dado, es decir, de un cubo de 6 caras, ¿de acuerdo? Y que estamos viendo quizás desde una perspectiva un tanto desde arriba lo que sería la cara de arriba y las dos caras. Y nuestro cerebro, basado en la experiencia, dice, bueno, no veo la cara de abajo ni veo las dos caras traseras, pues porque la materia opaca no se transparenta y entonces no las veo, pero están ahí. Sí, eso sería una de las interpretaciones que pudiera hacer nuestro cerebro. Pero otra interpretación pudiera ser que en realidad no fuera un cubo de 6 caras, sino que fuera un cubo de 3, ¿de acuerdo? Es decir, como que si lo estuviéramos viendo en una perspectiva más desde abajo, ¿de acuerdo? Y le faltaran al cubo 3 caras, ¿de acuerdo? Entonces, como hemos visto, es una imagen que genera ambigüedad.
O por ejemplo la siguiente imagen, que viene a ser lo que se llama un cubo imposible. En un primer vistazo aparentemente todo está bien, pero si nos ponemos a analizar concretamente, si vemos la cara del cubo que más próxima está a nosotros, vemos que algo no va bien, porque en la arista superior, ¿de acuerdo?, está por detrás de una arista que supuestamente debería estar todavía más atrás, que sería la arista de la cara justamente paralela a la que está más cerca de nosotros. ¿Cómo dejaría de ser un cubo imposible? Pues si esa arista justo estuviera por detrás, ¿de acuerdo? Como podéis ver en esta otra imagen que he coloreado la cara que está más próxima a nosotros. Entonces, de alguna manera, en el cubo imposible nuestro cerebro entra en confusión, porque por nuestra experiencia, sabemos que esa arista no debería verse, porque, como decía antes en el cubo de Necker, la materia no se transparenta, ¿de acuerdo? La ley, esta ley, lo que es la ley de Prägnanz o de la buena forma, es quizás la ley más importante porque involucra a otras leyes, ¿de acuerdo? A otras leyes, a otros principios de los que vamos a ir viendo, como por ejemplo serían la ley de cierre, la ley de continuidad, la ley de figura-fondo. Es decir, como os decía al principio, no se trata de una ciencia exacta, por lo tanto en una imagen pueden intervenir varias de estas leyes o incluso, según la percepción de una persona, decantarse más por una ley o por otra. Ley de figura-fondo. Una forma se puede percibir como figura o como fondo, pero nunca simultáneamente. Y entendemos por fondo todo lo que no sea la figura principal. Como veis en esta imagen, se da un contraste entre lo que serían los elementos que hay en primer plano, la figura y el fondo. En un primer vistazo, todos supongo que habremos visto la cara, la silueta de una mujer, los labios, la nariz, los ojos, la ceja, lo que sería el contorno de su rostro. Y de alguna manera esto se debe a que hay un contraste, ¿de acuerdo?, entre lo que sería el fondo y los elementos de primer plano, que si luego los analizamos vemos que se trata simplemente de flores, de las hojas, de lo que sería la silueta de la cara es el tallo, la nariz sería una mariposa. En esta segunda imagen, si la vemos, cuanto más alejada la veamos, veremos un gato, pero conforme nos acerquemos veremos que lo que sería la cara del gato en realidad es un ratón, es decir, es otra figura que está pensada para generar ambigüedad y depende de donde centremos nuestra atención, ¿de acuerdo? Si lo centramos en lo que sería el fondo, veremos un gato. Si lo centramos en lo que es la figura principal, ¿de acuerdo?, pues veremos al ratón. En esta otra imagen, lo que parece ser un gato que ha cazado un ratón, ¿de acuerdo? Muchos ya habréis visto que en realidad hay una cara de una mujer un tanto, quizás a lo mejor con una risa un tanto malévola, donde estaría la cara y el ojo del ratón sería el ojo de la persona, la pata del gato formaría la nariz, esta especie de guindilla serían los labios, incluso el rabo del ratón sería una especie de mechón de su flequillo, ¿no? Y de la misma manera pues está hecha para, depende de dónde centremos la atención, pues ver una cosa o ver otra. En esta siguiente imagen podríamos pensar que son dos Batmans mirándose cara a cara, tocándose la nariz, o podría ser Lobezno, ¿de acuerdo?, mirándonos de frente. Pues también está pensado para, es una imagen que juega con esta ley. Y para terminar, pues esta imagen, estas dos imágenes, la de la izquierda vemos la clásica copa, pero si nos centramos en lo blanco vemos la copa, pero si nos centramos en lo negro vemos dos caras, ¿de acuerdo? Y o percibimos una o percibimos la otra. En este punto sí que es cierto que algunos me diréis, ya, pero yo soy capaz de ver la copa y las dos caras a la vez. A ver, sí y no. Si yo me centro en este punto entre las dos narices, yo sí que es cierto que puedo ver una copa y a la vez dos caras, pero si os dais cuenta, vuestro ojo no parará de moverse. Si miráis la copa, no miráis las caras, si miráis las caras, no miráis la copa. Claro, llega un momento que te da la sensación y dices, estoy viendo las dos cosas a la vez. No, si me pongo a analizar la copa, en los contornos de la copa, ¿de acuerdo?, bajo, la parte estrecha, luego se ensancha, luego la base, mi cerebro está pendiente de la copa. Y si me pongo a analizar los contornos de las caras, mi cerebro está pendiente de las caras. No penséis en que yo ya sé que ahí hay una copa, porque luego veremos que hay otra ley que es la ley de la experiencia, ¿de acuerdo? Porque yo ya sé que esto es una imagen donde hay una copa y dos caras. Entonces,
de alguna manera mi cerebro me está engañando, pero tenemos que pensar en ese instante donde miro un contorno, directamente no estoy viendo el otro, no sé si me entendéis. De todas maneras, esta imagen juega mucho con unos colores que son totalmente opuestos, el blanco y el negro, pero si veis, por ejemplo, la imagen de la derecha, yo aquí, se ve un señor de una avanzada edad, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, a mí me costó ver que lo que es su nariz, su bigote, su barba, su ojo, en realidad es un señor que está apoyado. Entonces quiero decir que hay imágenes que en función de los colores, en función de las texturas y tal, nos cuesta más que nuestro cerebro se dé cuenta que en realidad lo que aparenta una cosa es otra. Ley de la simplicidad. La mente identifica signos y objetos en su forma más sencilla y elemental, destacando lo que realmente importa. Pues bien, esto quiere decir que hacemos simple las imágenes más complejas, asociamos nuestras percepciones con elementos sencillos como pueden ser cuadrados, triángulos, círculos, líneas rectas, y la fuerza de las formas es muy importante porque nos ayuda al recuerdo. Pues bien, podríamos ver como ejemplos de esta ley, pues por ejemplo, el logo de Apple, ¿de acuerdo? El logo de Apple no es más que una mancha negra con determinado contorno sobre un fondo blanco. Entonces, cualquier persona, cualquier individuo que tenga cierta experiencia podría decir que esto representa una manzana, y además una manzana mordida porque le falta un trozo. Sí que es cierto que no todo el mundo tiene por qué saber que esto además es un logotipo que representa a una conocida marca de computación como es Apple, ¿no? O por ejemplo en esta otra imagen podemos ver que utilizando solamente triángulos de distintos tamaños, colores y colocados de cierta manera, nos recuerda a todos a la Estatua de la Libertad. En esta otra imagen, simplemente utilizando lo que serían líneas rectas horizontales colocadas a cierta distancia y siguiendo un patrón, pues conformaría lo que es la silueta de un ciervo o de un alce saltando. Y en esta otra imagen, que es un tanto kawaii, vemos en realidad dos manchas muy contrastadas, negras y blancas, que están colocadas de cierta manera y que tienen unos signos bastante distintivos, como podrían ser esta zona, ¿de acuerdo?, que nos recordarían a unas orejas, o esta que nos recordarían a unos bigotes. Es decir, evidentemente lo que se nos viene a todos a la cabeza pues sería, por ejemplo, dos gatos en una cesta durmiendo. Ley de continuidad. Varios elementos orientados hacia algún sentido se perciben como un todo. Pues dicho de otra manera, nuestra mente en efecto lo que tiende es a percibir los elementos como continuos, aunque realmente estén interrumpidos entre sí, porque preferimos interpretar la información visual como que está conectada. Por ejemplo, si vemos esta imagen, no vemos puntos y ya está, tendemos a ver una línea curva de un color que va hacia arriba y otra línea curva que en algún momento cambia de color. O por ejemplo, en el logo de IBM es un patrón de líneas, ¿vale? Una intercalación de líneas discontinuas de un color y líneas discontinuas blancas. Así, de alguna manera, va barriendo y lo que hace es generar tres letras, pero que realmente es como si no estuvieran ahí, ¿de acuerdo? Esta imagen es lo que a mí me evoca. Esta otra imagen, lo que tendemos a ver es un cruce de líneas, de una línea curva y de otra línea recta, ¿de acuerdo? En lugar de interpretarlo como cuatro segmentos que se interconectan en un punto central. O por ejemplo esta otra imagen, donde una serie de puntos colocados estratégicamente, donde a cada uno de ellos le falta una determinada porción, y lo que está provocando es que a todos nos venga a la mente un cubo. Ley de la proximidad. Los elementos próximos entre sí tienden a percibirse como una unidad, es decir, agrupados. Pues en esta imagen, por ejemplo, vemos como simplemente con un párrafo, con una serie de frases colocadas de una cierta manera, conforman la silueta de una botella. O por ejemplo, en esta otra imagen, donde si los puntos están colocados de cierta manera, están formando un cuadrado, pero si los separamos, nos estaría recordando más a tres columnas. En esta otra imagen vemos la silueta de una mujer, que en realidad, si acercamos más la imagen, vemos que lo que son los puntos son personas. Vistas desde un plano aéreo, podrían conformar esta figura. O por ejemplo en esta otra, donde estos puntos de distintos colores colocados en cierta manera están contorneando lo que nos recordaría una jarra de cerveza. Ley de la semejanza o destino común. Los elementos similares en composición, color, tamaño o forma tienden a percibirse como del mismo grupo. Pues por ejemplo, si vemos la imagen de un bosque, aunque nuestra experiencia nos dice
que todos los árboles no van a ser iguales, cada uno puede tener un color, incluso siendo de la misma especie, puede tener un color, una altura, un tamaño, incluso puede que haya árboles de otras especies. Sin embargo, desde esta perspectiva y desde esta distancia, prácticamente estamos percibiendo el bosque como un todo, como una unidad. Si vemos la imagen de la izquierda, vemos que hay una serie de cuadrados de un color determinado que encima nos están recordando, nos están evocando en la mente un patrón triangular, y además al ser del mismo color los estamos interpretando como del mismo grupo. O en la parte de la derecha, esta serie de puntos, los que son de color naranja, pues nos estarían haciendo ver que pertenecen al mismo grupo y además nos recuerdan a columnas. En esta otra gráfica, el color naranja nos ayudaría a establecer una relación entre lo que es la provincia de Córdoba en Argentina con la superficie o con la población. Y dijimos que se llamaba ley de semejanza o de destino común porque cuando se trata de cosas que se mueven, de objetos en movimiento, no hace falta que tengan el mismo color ni la misma forma, simplemente tienden a parecer como una unidad. Un ejemplo sería una bandada de pájaros o, por ejemplo, cuando vemos a lo mejor a determinados depredadores como los tiburones cazar en bancos de peces, visto desde cierta distancia, seguro que los individuos ni son del mismo tamaño, ni son del mismo color, ni a lo mejor son de la misma especie, pero nosotros lo tendemos a ver como un todo. Ley de cierre. La mente tiende a completar aquello que falta. Si bien es cierto que cuanto más cerrado esté un contorno, mejor se percibirá la forma. Por ejemplo, si vemos este logo del panda, que es el logo de la Federación Mundial para la Naturaleza, evidentemente todos coincidiremos que es un panda y sin embargo lo que sería el contorno del lomo y el contorno de la cabeza están abiertos, ¿de acuerdo? Si le quitáramos el cuerpo y solamente nos quedáramos con la cabeza, todos seguiríamos pensando que es un panda. Si, por ejemplo, le quitáramos a lo mejor los ojos y se los cambiáramos por otros, ya ahí empezaríamos a dudar entre si es un panda o si es otra especie de oso. Y si ya, por ejemplo, le cambiáramos las orejas o incluso la nariz, que es lo más característico del oso, pues a lo mejor lo podríamos ya no sabríamos decir si se trata de un oso o si se trata de otra especie. O por ejemplo, en este logo de la Champions League, lo que sería una serie de estrellas colocadas de determinada forma y con determinada perspectiva nos recuerda lo que sería el balón de fútbol y además daros cuenta que da cierta sensación de volumen. Por ejemplo, esta otra imagen ya todos habremos visto una bombilla. ¿Por qué? Porque nuestra mente ha analizado el casquillo y ya por el contraste con el fondo y la forma, el contorno que está dando la mano, pues ya sale el cuerpo de la bombilla. O por ejemplo en esta otra imagen, ¿de acuerdo? Estas ilustraciones donde no solamente interviene la ley de cierre, sino que también aquí se está jugando también con la ley de figura-fondo, es decir, con el contraste con el fondo, pues a todos nos está recordando ya a ciertos personajes animados. Evidentemente aquí también entra la ley de la experiencia, que luego la explicaré, es decir, un niño pequeño te diría que esto es un niño con gafas, que esto es una chica con el pelo rojo y que esta otra es una chica con un lazo rojo en la cabeza, pero no tienen todavía experiencia de vida para saber que se trata de personajes de ficción. Ley de simetría. Para hablar de esta ley primero hay que entender lo que es el concepto de simetría. La simetría es una correspondencia exacta entre lo que es el tamaño, la forma y la posición entre las partes de un todo. Si vemos esta imagen del oso, es una imagen perfectamente simétrica, tan simétrica como que os digo que yo en Photoshop he cogido la parte izquierda y la he copiado, he hecho una imagen espejo y la he puesto en la parte derecha. Entonces esto tiene una simetría 100%. Esta imagen es 100% simétrica. Lo que viene a decir la ley de la simetría Gestalt es que nuestra mente tiende a percibir simetría independientemente del color, del tamaño, del peso de la forma. Es decir, nuestra mente tiende a percibir simetría aunque realmente no la haya. Si por ejemplo vemos esta imagen del torreón, aparentemente nos parece que ambas partes, si trazamos un eje vertical central, nos puede parecer en un primer vistazo que la parte izquierda es igual a la parte derecha, pero en realidad realmente no lo son. Pues fijémonos, por ejemplo, en lo que parece ser musgo, ¿de acuerdo? O ladrillo deteriorado, no es igual el de la izquierda que el de la derecha. Los salientes no es igual el de la derecha que el de la izquierda. Es más, ni siquiera el color, porque aquí en la parte derecha hay como una sombra, ni siquiera el color es el mismo. Y sin embargo nuestra mente en un primer vistazo la hace ver como simétrica. O por ejemplo esta otra imagen de una pirámide, aunque vemos que es una pirámide irregular porque ya está muy desgastada,
Si trazamos el eje vertical central, pues vemos que no es simétrica. La parte izquierda no es totalmente igual a la derecha, ni en color, ni en textura, ni siquiera en forma. O por ejemplo esta otra imagen publicitaria, ¿de acuerdo? La vista se nos va a la zona central, conformada por taxis amarillos, ¿de acuerdo? Taxis amarillos colocados de una determinada manera que nos recuerda a una botella. Concretamente os diré que es un anuncio, creo, de una marca de vodka. O sea que ya directamente nos está recordando a una botella. En un primer momento dices, ¿la imagen es simétrica? Pues no, si trazamos ese eje vertical central veremos que no es simétrica, ¿de acuerdo? Cuando salimos de la zona amarilla vemos que, por ejemplo, la banda de coches de la parte izquierda no es lo mismo que la banda de coches de la parte derecha, ni por supuesto la acera derecha es igual a la acera izquierda, no están pasando las mismas personas, es decir, no es una imagen simétrica. Por ejemplo, si nos vemos las manos, todo el mundo habremos escuchado alguna vez que nuestros cuerpos son asimétricos, ¿de acuerdo? Las manos las tenemos asimétricas. En esta fotografía que estamos viendo, pues en un primer momento parecen dos manos iguales, pero no. En la mano derecha, por ejemplo, vemos que el meñique es de un tamaño, o por lo menos yo percibo el meñique derecho un poco más pequeño que el izquierdo más contorneando que el derecho, las líneas de las manos no son iguales, los dedos pulgares parece ser que tampoco, es decir, donde parecía haber simetría no la hay. O por ejemplo los rostros humanos también son asimétricos, como hemos dicho. Por ejemplo, si vemos el rostro de esta chica, sí que es cierto que en un primer vistazo se hace muy evidente que el tabique nasal lo tiene un poco desviado, con lo cual ya veríamos que no es asimétrico, pero da igual, aunque cojamos a la persona más simétrica o más estilizada del mundo, veremos que no es simétrica. Por ejemplo, en el caso de esta chica, pues ya directamente sacando una guía horizontal, vemos que la ceja izquierda y la derecha, pues ya empezando porque no están a la misma altura, o por ejemplo los ojos, ¿de acuerdo? El ojo derecho y el ojo izquierdo no están a la misma altura, aparte que no tienen la misma forma, el izquierdo parece que está un poquito más, tiende más hacia la horizontalidad, mientras que el derecho está un poco más levantado, como hablábamos, el tabique nasal, incluso los labios, ¿de acuerdo? La comisura izquierda de su labio está un poquito más alta que la derecha, en fin, no somos simétricos. Es más, si yo cojo y trazo un eje vertical, ¿de acuerdo? Central, y copio su parte izquierda a su parte derecha, ¿de acuerdo? Pues ocurre esto. Voy a quitar las guías para que lo veáis mejor. Esta sí que sería la chica simétrica, es decir, he copiado toda la parte izquierda del eje, la he copiado a la derecha. Y esta persona sí que sería simétrica. ¿Veis? Claro, cambia totalmente. Si fuéramos simétricos, la expresión de nuestro rostro cambiaría totalmente. Ley de la experiencia. La mente utiliza conocimientos previos o adquiridos para entender ciertos elementos, aunque no estén definidos. Pues bien, como os he comentado anteriormente, en algunas otras leyes que hemos visto, influye mucho la experiencia que tengamos, ¿de acuerdo? Nuestros recuerdos, porque esto nos ayuda a poder interpretar información aunque no la haya. Por ejemplo, pues si yo veo esta imagen pixelada, evidentemente a todo el mundo que tengamos ciertos conocimientos, ciertos estudios y demás, pues creo que no nos costará mucho reconocer que en realidad se trata de la Gioconda. Y está pixelada, ¿de acuerdo? En realidad hay muchísima información que no se nos está mostrando, pero pues bueno, accedemos a nuestra memoria y sin problemas lo acertamos. Si hubiera estado muchísimo más pixelada, es decir, cuanto menos información, cuantas menos pistas se nos den, pues evidentemente más complicado se nos hubiera hecho. O por ejemplo, si vemos esta otra imagen donde vemos cómo era el buscador de Google sobre el año 2000-2001 y cómo es a día de hoy, pues bueno, en un primer momento, si nos fijamos en la barra de búsqueda, ¿de acuerdo? Pues se nos especificaba abajo un botón donde ponía búsqueda de Google y pues todo el mundo sabía que si quería buscar algo pues tenía que escribir en la caja de texto y luego pulsar el icono. A día de hoy, pues mirad cómo ha cambiado la barra de búsqueda. Ya directamente, pues bueno, con el icono de una lupa y sin poner absolutamente nada, ya todo el mundo entiende que si quiere buscar algo tiene que ir ahí, escribir el texto y pulsar la tecla Enter. Y ya para terminar os daré mis conclusiones. Bueno, pues la teoría de la Gestalt lo que propone es un papel activo, ¿de acuerdo? Nos da un papel activo a los individuos a la hora de construir esas unidades significativas
según nuestras experiencias, y nos da un papel activo porque dice que somos capaces de conformar y de reestructurar estas formas mentales de las que hemos hablado, pues por ejemplo para adoptar otros puntos de vista o incluso para mejorar la toma de decisiones en función de los objetivos que tengamos en un determinado momento. Además, ha quedado demostrado que nuestra percepción es un producto de esta teoría, de la teoría Gestalt, porque trabajos posteriores de Max Weidermer llevaron a que descubriera lo que se conoce hoy día como movimiento aparente o fenómeno phi, es decir, una ilusión óptica que se produce en nuestro cerebro cuando empezamos a percibir un movimiento continuo donde realmente lo único que hay es una sucesión de imágenes distintas con una determinada frecuencia. Es decir, esto es el principio del cine, el principio de la imagen en movimiento. El fenómeno phi tiene una explicación entre comillas sencilla. Digamos que nuestro ojo, cuando al menos percibe 2 imágenes por segundo, comienza a crearse esa ilusión de movimiento. Evidentemente, con solamente 2 imágenes por segundo notamos un parpadeo brutal, pero si empieza a aumentar ese número de imágenes, conforme aumente, pues vamos a notar menos ese parpadeo y más una fluidez. Por ejemplo, pues el cine convencional funciona con 24 FPS, con 24 imágenes por segundo. El cine digital pues funciona de 30 a más. Por ejemplo, El Señor de los Anillos creo que se grabó a 48 FPS, si no recuerdo mal. O por ejemplo, la televisión clásica pues siempre ha ido a 25 o 30, dependiendo de si era el sistema PAL o el sistema NTSC. O por ejemplo, pues a día de hoy los monitores de ordenadores, encontramos monitores de ordenadores que van desde un rango de 60 FPS hasta monitores gaming, pues que han salido, los últimos son monitores de 360 imágenes por segundo. En cuanto a las aplicaciones de esta teoría, pues tenemos 2. Por ejemplo, en psicoterapia, ojo, no confundir, no es lo mismo la teoría Gestalt con la terapia Gestalt. ¿De acuerdo? La terapia Gestalt son los principios de esta teoría aplicados a la psicoterapia. O por ejemplo también en el lenguaje audiovisual, pues bueno, los profesionales de este lenguaje evidentemente si conocen cómo opera nuestro cerebro, saben qué elementos emplear, cómo disponerlos en el espacio, pues evidentemente conseguirán crear un mensaje gráfico que llegue más, que llegue mejor, que persuada más. No os penséis que porque estamos poniendo todo el rato ejemplos gráficos, la teoría de la Gestalt no solamente habla de la percepción visual, también tiene su aplicación en otros sentidos, como por ejemplo la percepción de los sonidos o la percepción del tacto. De hecho, muchas veces en publicidad se utiliza mucho la técnica de decir o dejar una frase incompleta para que en nuestra mente lo que es el espectador la complete, es decir, para que se implique más, o incluso a veces se puede leer información entre líneas, se pueden decir 2 frases consecutivas y hay una información, pues eso, lo que viene a ser un mensaje que subyace. Y ni qué decir tiene que en este vídeo hemos dado el enfoque psicológico, hemos hablado de la parte psicológica de la percepción visual, pero es un fenómeno mucho más complejo donde pues intervienen otros muchos factores y de hecho es objeto de estudio de otras muchas disciplinas como pueden ser la física, la óptica, la biología, la neurociencia, entre otras. Y nada, ya para terminar, solamente deciros que si os ha gustado mi contenido, pues dadle muchos pulgares arriba, compartirlo con vuestros amigos, dejadme información en los comentarios, vamos a crear feedback, decidme si vosotros habéis percibido otra cosa, si podéis complementar la información, si sabéis más sobre el tema, pues os agradezco que lo dejéis en los comentarios. Así que nada, pasar un muy buen inicio de semana, sed felices y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Chao chicos.